Meet me avisa y recién me avisó. Ligüen. No sé por qué pasa eso. Bueno, ahí estamos. Entonces, primero voy a hacer un repaso rápido de lo que vimos y después empezamos con la resolución de los ejercicios. Entonces, habíamos descrito como que el proceso de construcción de programas tiene tres etapas. La especificación, que muchas veces es solamente la especificación en castellano, pero nosotros partimos desde una especificación formal, ¿no? Por ejemplo, la especificación todos post dice que todos los términos, todos los elementos de una lista son mayores a 0. Luego, en base a la especificación, construimos el programa y a posteriori verificamos que el programa es correcto. Es decir, que el programa se corresponde con la especificación que habíamos escrito. Y en el proceso tradicional de construcción de programas, cada una de estas tres etapas implica tener ingenio, ¿no? Usar la inteligencia de alguna manera para construir una especificación formal a partir de la especificación en castellano, en otro lenguaje, construir el programa y finalmente probar la corrección. Y notemos que la corrección, en este caso es un programa, una función sobre listas, entonces la especificación o el enunciado de corrección dice que para cualquier lista el programa se corresponde con su especificación. Y lo que habíamos propuesto es a esta forma en el cual la verificación sucede a posteriori, ¿sí? O donde establecemos la corrección del programa a posteriori, es decir, después de construir el programa, le llamamos verificación. ¿Por qué? Porque primero construimos el programa y luego verificamos que el programa hace lo que se supone que tiene que hacer. En contraste, la propuesta de esta materia es hacer derivación. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, dada la especificación, tenemos una técnica para derivar el programa, para despejar el programa. Es como pensemos que todos post es una incógnita. Y el proceso mismo de derivación del programa nos asegura la corrección. Entonces, podríamos decir que el ingenio tiene que estar en la construcción de la especificación, y si bien yo puse que la derivación es una técnica, que como que podríamos seguir unos pasos relativamente mecánicos, también acá hay un poco de ingenio metido. Y ahora una pregunta que discutimos un poco, pero me parece importante que establezcamos concretamente y para siempre, es cómo escribimos las cosas. En, en la especificación, ¿qué podemos usar para escribir la especificación? Y lo que podemos usar son las expresiones, que son combinaciones de constructores o constantes, variables y operadores, ¿sí? Que ya vimos, por ejemplo, o ya conocemos las listas, constantes numéricas, caracteres, agregar un elemento a una lista que ya construimos, o sumas, tomar el cardinal, la indexación, todo eso. Además de las expresiones, podemos usar cuantificaciones, que son generalización de operadores, eso lo estuvimos discutiendo mucho, funciones matemáticas, como coseno y exponenciación, acá pongo dos ejemplos, y también funciones que hayamos definido previamente, ¿no? En términos de todo lo anterior. Y lo que decimos es que las cuantificaciones no son ejecutables. ¿Por qué? Por dos razones. Por un lado, las cuantificaciones no son ejecutables. Nuestro lenguaje
de programación no puede ejecutar expresiones cuantificadas como esta, como el para todo. Y por otro lado, porque puede ser que tengamos funciones que en matemática están definidas, o constantes que en matemática están definidas, y en nuestro lenguaje de programación no están definidas. Por ejemplo, coseno. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de construcción de programas, el proceso de derivación, empieza con una expresión que no es ejecutable, a priori no es ejecutable, y nos construye un programa, es decir, una expresión que sí es ejecutable. Y entonces, ¿cuáles son los programas? ¿Cuáles de todas las Profe, expresiones del sí? perdón. Acá preguntan por qué a las constantes se les dice constructores. Porque son las formas de construir los datos más básicos. Por eso, porque pensamos en que los tipos de datos, como las listas, eh, tenemos que definir los tipos de datos. Y entonces empezamos inductivamente a decir, bueno, una lista es o bien una lista vacía o bien un elemento seguido de una lista que ya construiste con esa otra lista. Y fíjense que en esta forma de hablar estamos todo el tiempo diciendo constructores. Matemáticamente, además, podemos pensar que los constructores tienen ciertas propiedades. Eh, pero prefiero no usar tiempo en esto. Entonces, los programas van a ser expresiones ejecutables y que podemos definir como constructores, variables y operadores. Esto, fíjense, esto es la misma línea que estaba en en las expresiones posibles para especificaciones, y funciones definidas en términos de expresiones y de otras funciones ya definidas. Por ejemplo, podemos definir la suma de una lista cuya especificación va a tener un cuantificador, pero cuando lo derivemos va a dejar de tener el cuantificador. Podemos definir la exponenciación, que va a ser una función nuestra, no va a ser la función matemática. Podemos definir el coseno, y que necesariamente va a ser una aproximación del coseno y no la función matemática de coseno. Y entonces, los programas son expresiones ejecutables cuyos pedacitos más pequeños tienen reglas de ejecución asociadas, reglas de evaluación como vimos en la clase pasada. Y las definiciones de las funciones crean nuevas reglas de evaluación, ¿no? Eso vimos que cuando tenemos una definición tenemos que desplegar o hacer unfold de la definición para seguir evaluando. Y un cuadro sintético de esto que acabamos de decir es que las especificaciones involucran lo que yo llamé expresiones, las definiciones, pero además cuantificaciones y funciones matemáticas. Mientras que los programas son expresiones construidas solo con los dos primeros elementos. No podemos, para hacer un programa, tener cuantificaciones ni funciones matemáticas que no hayamos definido previamente, o que estén en nuestro preludio, digamos, de funciones predefinidas. Muy bien. ¿Y cómo derivamos? Bueno, la forma en que derivamos es empezar desde la corrección. Entonces acá tenemos una especificación. La especificación de todos positivos es que todos los elementos de la lista sean mayor a 0. Y fíjense que el enunciado de corrección es justamente que para toda lista XS se satisfaga esta igualdad. Y como estamos hablando de listas, lo que vamos a hacer es probar este enunciado por inducción en la estructura de la lista de XS. Y eso nos da lugar a dos pasos muy concretos. Por un lado, tenemos que probar que todos positivos vale para, o que esta igualdad vale para la lista vacía,
Entonces lo que hacemos es reemplazar todas las ocurrencias de XS por la lista vacía y que vale para una lista que tiene un elemento seguido de otra lista. Y en el segundo caso vamos a poder asumir la hipótesis inductiva que nos dice que vale esta igualdad para la lista, para el sufijo. Y a la vez que estar demostrando esta igualdad y el todos post está en rojo, porque en realidad a la vez que eh, porque a la vez que estamos demostrando esta igualdad, estamos descubriendo la definición de todos post. Entonces, la hipótesis inductiva no solo nos va a decir que esta igualdad vale, sino que además todos post en NS, la llamada recursiva, está definida, es un programa. Y el detalle, bueno, el detalle es, empezamos con todos post de la lista vacía, en este caso, ponemos que eso es igual a la especificación, porque es lo que queremos que valga, y vamos transformando esa especificación usando los axiomas de nuestro digesto y también las propiedades que están en el archivo que se llaman digesto de lista. Entonces, por ejemplo, bueno, creo que esto es muy sencillo, ¿no? Tengo esta definición, entonces la definición de cardinal para la lista vacía es 0, y por aritmética esta desigualdad es falsa, y por lo tanto me queda rango vacío, y por lo tanto encontré el programa que se corresponde a todos post de la lista vacía, que es true. Y para todos post del el paso inductivo, hacemos el mismo primer paso. Primero decimos que el programa es igual a su especificación, trabajamos un poco, ¿sí? Acá trabajar un poco implicó, primero, simplificar el rango, y esto es algo que siempre vamos a querer, acuérdense, trabajar en el rango para poder encontrar la hipótesis inductiva. Pero una vez que tengo el rango, fíjense que tengo 0, que I está entre 0 y 1 más el cardinal de NS, entonces algo que estuvimos haciendo bastante es partir este rango como que I es igual a 0 o que I está entre 1 y 1 más el cardinal de NS, aplicar rango unitario en la primera, aplicar partición de rango, luego rango unitario, cambio de variable y obtenemos esto. No importa que acá vaya tan rápido. Vamos a hacer un ejemplo concreto donde vamos a ver esto. Pero fíjense que más allá de lo que me quedó del lado izquierdo, que ya es un programa, del lado derecho de la conjunción me queda todavía una expresión cuantificada. Pero la expresión cuantificada es exactamente de la misma forma que la especificación, solo que para la lista NS. Y como la lista NS es más chica que la lista original, entonces puedo utilizar hipótesis inductiva. Y recuerden que la hipótesis inductiva me decía que todos post de NS es un programa, y por lo tanto ya encontré el programa para todos post de N seguido de NS. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora van a ser dos derivaciones con todo detalle, cosa de que ustedes puedan seguir con el práctico 2 que ya está colgado en el aula virtual. Y había algunos pedidos de que establezcamos qué es lo que vimos y cuáles son los capítulos del libro en los cuales está esto. Bueno, vimos expresiones cuantificadas, nosotros nos dedicamos mucho a ver esto para comprender el significado, que está en el capítulo 6 del libro. Después vimos los programas y su evaluación, que es el capítulo 7, que se llama el formalismo básico, y el capítulo 8. Y estos dos capítulos son ligeramente distintos a como los vimos aquí,
pero no tanto. Creo que es un buen complemento. Después vimos el proceso de construcción de programas, que está en el capítulo 9, y vimos muchos ejemplos de hacer inducción y definiciones recursivas, que están en el capítulo 10. Y lo que vamos a ver hoy son algunas técnicas para derivar programas. La más importante, o la que va a estar presente casi siempre, son las definiciones recursivas, como la que acabamos de ver. Y después dos técnicas, modularización, que hoy vamos a ver un ejemplo de eso, y reemplazo de constantes por variables, que la clase que viene vamos a ver un ejemplo, y generalización por abstracción, que también la clase que viene vamos a ver un ejemplo. Y vamos a ver que a veces lo que se puede resolver por generalización por abstracción también se puede resolver por la segunda técnica de reemplazo de constantes por variables. Y permítanme adelantarles qué es la modularización. Esto ya lo dije, también lo comenté en algún momento. La modularización es partir un problema en subproblemas o identificar en el momento en que estamos resolviendo un problema, en el momento que estamos derivando un programa, identificar un subprograma que lo podemos resolver independientemente o localmente del programa grande. Por ejemplo, la siguiente expresión pretende ser una aproximación de la función de coseno. Entonces yo puse cos prima para que no se confunda con la función matemática de coseno. Y nos dice que la aproximación enésima, n es un número natural y x es un real, que lo pensamos como el ángulo en radianes. Entonces, si queremos saber o aproximar el coseno de x, podemos hacer la sumatoria desde 0 hasta n, incluidos ambos números, de menos 1 a la i. Fíjense que esto significa que para los pares sumamos y para los impares restamos, de x a la 2 por i sobre el factorial de 2 por i, sobre el factorial de 2 por i. Y si nos fijamos en esta expresión, todo el término solo depende de i y de x. Por lo tanto, podemos introducir una definición local que le llamamos término del coseno, que toma los dos parámetros y lo hacemos así. Y luego, si podemos resolver, si tenemos una función que calcula el exponencial, fíjense que tenemos dos exponenciales, y tenemos una función que calcula el producto, entonces ya resolvimos todo lo que tenemos que resolver. Bueno, nos queda todavía sacarnos de encima la cuantificación, pero eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Así que lo que quiero señalar es que la modularización nos va a permitir abordar problemas o programas que son aparentemente complejos, identificando pedacitos que no son tan complejos. Y por ahora dejamos esto. Y vamos a nuestro documento. Les pido que alguien comente. Uy, cómo me distraen los colorcitos. Les pido que alguien comente en el chat el link del documento, así para quienes estuvieron entrando recién lo pueden ver, lo pueden seguir. Bueno, entonces el primer programa que vamos a derivar es la sumatoria. Yo puse sumatoria, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué puse sumatoria? A ver, déjenme ver qué decía el ejercicio. No, era para todos. Es un para todos. Entonces, ¿alguien podría hacer una lectura de lo que dice
la especificación podría describir en lenguaje natural lo que significa la especificación. Dice que todos los elementos de una lista son iguales al elemento E. Bárbaro. Todos los elementos de una lista son iguales a un elemento. Y entonces la pregunta es, ¿cómo, veamos, escribamos el tipo? El tipo es, toma un elemento A, un elemento del tipo A priori no sabemos cuál es ese tipo, y nos una lista de ese tipo y nos devuelve un booleano. Si estuviéramos en Haskell, acá escribiríamos algo como el contexto, o pediríamos que el tipo A sea una instancia de la clase de Q. Pero supongamos que tenemos un operador, el operador, acá pongo como comentario de Haskell, es el operador de igualdad para el tipo A. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezaré esta derivación? Como el argumento más importante es la lista, entonces voy a empezar usando recursión. Perdón, usamos inducción en el argumento XS. Entonces, lo primero que queremos saber es si todos los elementos de la lista, vamos a poner caso base, todos los elementos de la lista son iguales a, y me voy a traer esto de acá, y entonces donde hay XS, reemplazo XS por la lista vacía, y lo que, entonces acá la justificación es que es la especificación, y la igualdad, recuerden que siempre nos concentramos en el rango, definición de cardinal. Una vez que ustedes, digo, esto podrían poner simplificación, pero eso solo si saben lo que están haciendo. Si tienen dudas, mejor quizás no, aritmética. Esto, fíjense, nos queda rango vacío. Es decir, nos queda false en el rango, y por el axioma de rango vacío, ¿qué decía el axioma de rango vacío? El axioma de rango vacío nos decía que si tenés false en el rango, el resultado o toda la expresión cuantificada es igual al neutro de la cuantificación. Y entonces nos queda true. Y fíjense que esto es un programa en el sentido de que es una expresión ejecutable, por lo tanto ya terminamos con el caso base. Y ahora nos queda el caso inductivo. Entonces, caso inductivo. Y una propuesta que yo les hago es que anotemos al principio qué nos dice la hipótesis inductiva. Entonces, la hipótesis inductiva nos dice que ¿qué nos va a decir? Que IGA E de NS es igual a la especificación. ¿Sí? Entonces, acá pongamos que estamos considerando el caso de N seguido de NS. Así sabemos a qué se refiere este NS. Bárbaro. Entonces, empezamos con el programa que queremos encontrar, la expresión cuyo programa queremos encontrar. Esto va a ser por especificación, y voy a empezar a
abreviar algunas cosas, va a ser lo que nos imaginamos que tiene que ser. Simplemente reemplazamos n seguido de ns por xs de la especificación. Bien. Luego vemos, Gino, tu comentario. Y acá simplificamos el rango, ¿sí? Simplificamos el rango. ¿Y qué podemos simplificar del rango? Lo que podemos simplificar del rango únicamente es que el cardinal de la lista n seguido de ns es 1 más el cardinal de ns. Y nada más, a priori nada más. Pero sí podemos simplificar un poco más el rango en el sentido de identificar una disyunción. Por aritmética, sabemos que esto es igual a lo siguiente. Perdón, me voy a tener que cambiar de auriculares. Porque me parece que me estoy quedando sin batería. Y van a ver algo. Un momento. ¿Alguien puede decir algo para ver si escucho? Hola, 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 probando. ¿Escuchá, profe? ¿Escuchá, profe? Bárbaro, gracias. Perfecto. Ahí estamos. Entonces lo que decía es que por aritmética esto es igual a que i es igual a 0 o i está entre o i está entre 1 y 1 más el cardinal de... Profe, Profe, no estamos viendo la pantalla. ¿Cómo? No se está mostrando la pantalla suya. Bien, gracias. Ahí está. Entonces descubrimos que el rango lo podíamos simplificar de esa manera. Y como nos queda una disyunción, podemos usar partición de rango. Podemos usar partición de rango, entonces acá cada vez que yo voy a usar un axioma, fíjense que en el caso inductivo es el primer axioma que estoy usando, tengo que asegurarme de chequear, de controlar que se cumplen todas las condiciones que me exige ese axioma. En el caso de la partición de rango, las condiciones que me exige es que los rangos sean disjuntos o que el operador de cuantificación, en este caso la conjunción, sea idempotente. Como la conjunción es idempotente, puedo partir el rango. ¿Y qué me decía el axioma de partición de rango? Que la expresión original es igual a la conjunción, en este caso, de la expresión para cada rango, ¿sí? Acá el rango R sería que I es igual a 0 y el rango S es que I está entre 1 y el cardinal de 1 más el cardinal de NS. Bien, pero entonces ahora podemos resolver por rango unitario. Por rango unitario podemos resolver esto. Fíjense, tenemos que 0 es igual a i, es decir, puedo decir que esta parte de la conjunción es igual a que el término evaluado en 0, es decir, donde reemplazo i por 0, es igual a esto.
y el otro lado me queda igual. Pero ahora puedo resolver esta indexación, ¿sí? Si nos fijamos en la definición de indexar, el digesto de lista tiene estas, es como un resumen, justamente, y nos dice que indexar en la lista, con 0, una lista no vacía, nos da 0. Por lo tanto, entonces, simplificación, no me caliento en poner por qué, pero puede ser una buena idea poner por qué. N es igual a E y todo el resto. Bien, y ahora esto, N es igual a E, es un programa, así que lo pongo en azul para marcarlo. Y lo que nos queda es que resolver esta expresión cuantificada. Y fíjense que todavía no estamos ni cerca de identificar el lado derecho de la hipótesis inductiva. Sin embargo, lo que podemos hacer es un cambio de variable. Entonces, por cambio de variable, y acá indiquemos, cada vez que hagamos un cambio de variable, indiquemos cuál es la función. El cambio de variable es a f de j, le hago j más 1. O la mapeo a j más 1. ¿Sí? Entonces, copiemos esto. ¿Y qué nos decía el cambio de variable? Bueno, que todas las ocurrencias de la variable i las reemplazamos por la cuantificada por j, y en cada lugar donde aparecía i, tanto en el término como en el rango, ponemos el resultado de la función. Bien, ¿cómo seguimos? Fíjense que por aritmética, y ahora de vuelta voy a trabajar en el rango, es decir, voy a seguir con la idea de primero me centro en el rango. Yo puedo restar 1 a cada miembro de esta desigualdad y me queda que j tiene que estar entre 0 y el cardinal de ns. ¿Sí? ¿Y cómo sigo de vuelta ahora? Bueno, ahora tengo que j más 1, estoy usando j más 1 para indexar una lista que tiene al menos un elemento, así que esto lo puedo resolver. Esto no va a ser cambio de variables, sino simplificación. Y me queda ns indexado en j igual a e. Buenísimo. Y ahora, si me fijo, les hago la pregunta, ¿es esto que obtuvimos, podemos aplicar la hipótesis inductiva, reemplazar esta expresión cuantificada por la llamada recursiva de iguales en ns? Así ¿Alguien? como está, no se podría, ¿no? En realidad sí se puede, porque recuerden que el nombre de las variables cuantificadas no es importante, pero si quieren podemos hacer renombre de variable cuantificada para que quede bien clarito todo, y entonces ahora nos va a quedar para todo y reemplazo todas las ocurrencias de i, todas las ocurrencias de i en esta expresión, de j, perdón, por i. Me voy a ganar un poquito de espacio más arriba. O-
Bien, y ahora, ¿puedo aplicar la hipótesis inductiva que me quedó por acá? ¿Qué problema? Fíjense que tengo exactamente lo que me decía la hipótesis inductiva. Me lo copio para que lo tengamos más acá. Entonces, sí puedo aplicar la hipótesis inductiva. Esto que tengo, esta expresión cuantificada, es exactamente igual al lado derecho de la hipótesis inductiva. Entonces, por hipótesis inductiva, HI es la abreviatura, obviamente, de hipótesis inductiva, me queda N igual a E y iguales NS. Y fíjense que la hipótesis inductiva no solo me decía que iguales ENS era igual a esta expresión cuantificada, sino que también me decía que era un programa. Por lo tanto, puedo decir que todo esto es un programa. Perdón, yo acá resalté en vez de poner el color del texto. Entonces, ¿alguna duda sobre cómo derivamos un programa a partir de una especificación? Y ya respondo a las preguntas que me hicieron al costado. Bueno, entonces, la pregunta de Gino, ¿el rango vacío siempre da true o qué factores además del false lo afecta? Bueno, voy a tratar de entender esta pregunta, de darle un sentido yo a esta pregunta, porque es un poco ambigua. No, el rango vacío depende del cuantificador que tengamos entre manos. En este caso es true porque el cuantificador es true, ¿sí? Recordemos que lo respondo como a este. Recordemos que rango vacío dice que una expresión cuantificada donde el término es false y no importa que sea donde el rango es false y no importa que sea el término, nos da E, donde E es el neutro del operador. Entonces, es decir, no sé bien a qué te referís con qué factores, además del false, lo afecta, pero solamente rango vacío lo podemos usar cuando tenemos exactamente en el rango la constante false. Y Ana dice, ¿en esta materia está permitido tener a mano los digestos en los exámenes? Sí, no queremos, digamos, si bien es conveniente que recuerden los axiomas, está bien si tienen que buscarlos. Con lo cual, ya estamos, después de estas preguntas, en el recreo y volvemos a las 10 menos 5. Yo voy a dejar de grabar, pero sigo por aquí por si hay preguntas.